Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a dar paso a la primera mesa de esta jornada, que va a servir un poco para aterrizar en el problema de contexto, en el problema de la violencia de género. Para ello, pues nos hemos reunido aquí con 4 expertos y expertas. En primer lugar va a intervenir Mercedes. Leonor. Leonor García de Vinuesa es médica de familia, médica también de urgencia y psicoterapeuta gestal. Y se ha dedicado también bastante tiempo de su vida al tema de la violencia de género y es miembro de la Cátedra de Estudios de las Mujeres en la Universidad de Córdoba. Así que sin más demora, yo creo que tenemos que ajustarnos bastante al tiempo, me han recomendado, y tenemos 15 minutos por cada interviniente, 15 minutos, para dejar media hora de margen para un posible coloquio antes del café. Así que si podemos hacerlo, lo de los 15 minutos. Vamos a intentarlo. Venga, Leonor, tienes la palabra. El escritorio. Ahí. Y lo paso aquí, ¿no? Vale. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo quiero hacer así como un recorrido muy rapidito, pero no quiero dejar de tener en cuenta lo que yo trabajo todos los días. Yo fundamentalmente me dedico a la prevención precoz. Entonces es como poder empezar a hablar de las mujeres cuando las mujeres empiezan a sentir el impacto de la violencia en su salud y en su vida. Luego pueden ir a la policía, al juicio y a todos los recursos que tenemos disponibles, pero hablar de las mujeres me parece que es lo primero, ¿no? No sé cómo pasar esto aquí. Ah, sí, bien. Lo primero es ver de dónde nos viene el origen, ¿no? Es que no tengo un ratón aquí para darle... Pero para abrir el vídeo tengo que darle aquí. ¿Dónde le abres? Yo te pongo el vídeo. Ese. Hay que salirse y todo el lío. No se ve en grande. Si lo quieres. Vale. Para volver a la... No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla, que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Bien, estas son frases que creo que se han oído mal, pero algunas habremos pillado seguramente. Tienen que ver con frases que hemos oído todas las personas que estamos aquí durante nuestra infancia y durante nuestra educación y que limitan la posición de las mujeres en el mundo y que las hacen desiguales. Esta es la base de lo que nos trae aquí hoy, la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto estos asesinatos de los que hablamos todos los días y de lo que parece que al final es la violencia de género, sabemos que están producidas por la desigualdad? Y esto, aunque parece que se sabe, no está en la calle, no está en la presencia. Y sobre todo, ¿cuál es nuestro nivel de visibilidad? Es decir, ¿estamos viendo realmente solo los asesinatos? ¿Estamos viendo solo la violencia física? ¿O realmente también somos sensibles a las desigualdades que van generando que luego todo esto ocurra? ¿Cómo vive esto la mujer? ¿Cómo se produce realmente? Pues con una sensación de confusión cuando ama a una persona y empieza a pensar qué es lo que está ocurriendo allí. Eso la confunde, la pone en una situación en la que no sabe lo que está ocurriendo y empieza a dudar de sí misma, saber si ella tiene algo que ver con lo que está ocurriendo o es algo que
que no tiene nada que ver con ella, no lo puede entender. Al principio intenta abrir los conflictos, intenta entender qué es lo que ocurre, pero se da cuenta que cuanto más los abre, más aumenta esa violencia. Entonces renuncia a abrir los conflictos con esa pareja. De ahí empieza a resistirse, a ponerse la máscara, a poder retraerse de su vida diaria y de su vida en la sociedad, y aparece la vergüenza y la culpa. Esto lo que más la consecuencia fundamental es su aislamiento, porque esta mujer, ¿a quién le va a contar lo que está ocurriendo? Desde ahí empieza la dificultad para atender a una mujer en estas condiciones. Y esto está teniendo ya consecuencias en su salud, consecuencias de que sus deseos y sus necesidades, que no son atendidas y que están en lucha con todos esos deberías de esa educación, de esas frases que no hemos oído en el vídeo, genera una lucha interior, una lucha en la que la mujer está ahí continuamente generando un estado de ansiedad, de angustia, de todo un cóctel emocional que se produce bioquímicamente y que está accionando en su cuerpo una manera de vivir. Ella solo puede elegir entre someterse o rebelarse, y esto produce muchas emociones guardadas que, en función de la vulnerabilidad física de cada mujer, va a generar síntomas y va a generar enfermedad. Estos síntomas y esta enfermedad vienen de mantenimiento de esa lucha interior continua y mantenida. Porque lo que nos pasa en la vida nos va directamente a la amígdala cerebral, a esa parte del cerebro emocional que tenemos heredadas de los mamíferos y que a través del sistema simpático y parasimpático actúan en todo el cuerpo y van generando una serie de neurotransmisores que hacen una bioquímica concreta en nuestro cuerpo, que a través del flujo sanguíneo nos va a dar lugar a alteraciones de la memoria, a alteraciones de nuestra forma de contar nuestra vida. No vamos a poder tener un discurso narrativo de nuestra vida por la forma en que afecta a la memoria implícita. Todos estos aminoácidos y proteínas y neurotransmisores que empiezan a actuar en nuestro cuerpo aumentan nuestra sangre en los músculos y en la frecuencia cardíaca, puesto que el organismo está preparado para huir o para pelear. Y esto, como solo tenemos 5 litros de sangre, va en detrimento del riego que la persona tiene, esta mujer en particular, sobre su sistema inmunológico y sus defensas. Es decir, bajan las defensas y baja también todo lo que supone el sistema de reparación, de sueño, de nutrición, de reposo en general. Esto es una energía que se acumula en el cuerpo y que va generando distintas formas de enfermar. Y las mujeres consultan por contracturas, por alteraciones gastrointestinales, por insomnio, por dolores en general, que tienen que ver con esa energía y con esas emociones guardadas que no tienen forma de resultar. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de sus mecanismos de defensa, a través de la negación, a través de minimizar lo que está ocurriendo, total no es para tanto, a través de normalizar que esto es algo que ocurre en todas las parejas, o de justificar que esto es porque pasa esto o porque pasa aquello, y disociando, es decir, no teniendo en cuenta que lo que les ocurre en el cuerpo tiene que ver con lo que nos está ocurriendo en la vida. ¿Y cómo se mantiene esto? Porque parece que lo entendemos, pero hay una parte como que no terminamos de entender. Hay quien habla que es por los hijos, se dice que es por el dinero, se dice que es ¿por qué? ¿Por qué aguanta una mujer toda esta situación? Pues por todas estas cosas, por el miedo y la culpa, por la presión social y laboral, por sus hijas y por sus hijos, por el aislamiento social en el que entra, por la presión de la familia extensa que no siempre apoya o casi nunca, por los mandatos de género que llevamos en esta educación que nos han dado, por las pérdidas que sufrimos cuando tiene que existir una separación, por la afectividad que se tiene con esa persona con la que se ha convivido tanto tiempo, por la economía, claro que también por la economía, pero no solo por la economía. Y luego por esos factores de mantenimiento que se han estudiado en el ciclo de la violencia, el tema de la persuasión coercitiva y esto del síndrome de Estocolmo, ¿no? Todas estas formas en las que
una relación de este tipo atrapa a la mujer y no le permite salir de una relación así. Todo eso tiene que romper una mujer para salir de ahí. Y todos y cada uno de estos ítems tiene que recorrerlos. Para unas personas es más importante lo económico, para otras los hijos, para otras su relación con su familia de origen. Cada una tiene el problema inicial en una parte, pero en realidad tienen que resolver todo este asunto para poder salir de ahí. ¿Y cómo podemos ayudar? Esta mujer tiene que romper con su sueño, con ese sueño en el que se ha educado, ¿no? Tiene que atravesar el dolor, tiene que atravesar su propia rabia, su vacío, su miedo y toda esa relación de dependencia que le ha generado ese tiempo. Y todo esto lo tiene que hacer con el corazón roto. Comprenderéis la dificultad para poder ayudar a una mujer en estas condiciones, pero la dificultad nuestra, que también es algo importante a tener en cuenta y de la que no siempre hablamos, parece que solo ella tiene dificultades, porque muchas de las personas que trabajamos en la ayuda a veces no hemos aprendido a distinguir la empatía de la contaminación y nos empapamos de todos esos sentimientos y nos es muy difícil ayudar. O a veces cuando respondemos en vez de reaccionamos en vez de responder. Es decir, cuando a las primeras de cambio le decimos ¿y tú por qué no te separas? Y tú lo que tienes que hacer es... Todo esto son reacciones de la rabia nuestra y de nuestras propias emociones. Y cómo cuando nos damos cuenta que una mujer que está escuchando de repente se echa para atrás, el coraje que nos da. Pero no sabemos que esa resistencia que la mujer genera tiene que ver con que hemos puesto nuestro objetivo más allá de lo que ella puede ponerlo. Entonces, esta medida que tenemos que tener y este cuidado con nuestras propias emociones en las relaciones de ayuda, me parece que a veces se habla poco de ello. Y tiene que ver con que podamos distinguir las emociones de la mujer con nuestras emociones, con las emociones que tenemos el personal de ayuda y que no siempre están tan trabajadas ni tan hablando de ellas. Reconocer que las mujeres, según el nivel de conciencia en el que están y según su intención de cambio, pueden estar en etapas muy diferentes y estas etapas pueden hacernos que la intervención sea tan distinta que podamos en una distracción nuestra hacer que la mujer se vuelva atrás. Nosotras en la enseñanza de estos asuntos al personal sanitario hablamos de 6 etapas diferentes, dependiendo de la rueda de cambio de Prochaska y Di Clemente. Aprovechando esto, hablamos de 6 momentos en los que podemos encontrar a la mujer. Y según estos 6 momentos diferentes, nuestro protocolo de actuación es distinto, porque la mujer va a poder recibir cosas diferentes. No podemos darle lo mismo a una mujer que está en la etapa precontemplativa y cree que esto es una cosa normal y que lo que tiene que hacer es cuidar mucho de que él no se enfade, a una mujer que ya está mirando cómo se puede mover de ahí. La situación es muy distinta y esos aparentes matices a veces no los tenemos tan trabajados. Aquí quiero poner otro vídeo, si puede ser, que se oiga, sería estupendo. Me han dicho que sí. Lo que vemos de tu estado clínico, Ana, es que con los antidepresivos no estamos consiguiendo que mejore tu estado de ánimo y ya llevas 3 meses tomándolos. Además, según me cuentas, tu ansiedad ha ido aumentando en estas últimas semanas. Yo solo sé que cada día me encuentro peor. Y lo que más me preocupa son mis hijos, que no quiero que me vean así. Ana, ¿achacas a algún problema concreto que hayas tenido estas últimas semanas el aumento de tu ansiedad? No me ha pasado nada. Te pregunto esto porque hay veces que problemas como los familiares o laborales son los causantes realmente de nuestra ansiedad y de nuestra tristeza. No, estoy bien. Me gustaría que supieras, Ana, que yo estoy aquí para ayudarte y poder descubrir juntos lo que te ocurre. ¿Has tenido algún problema últimamente en casa, con tus hijos, tu marido? No, mis hijos están bien. No tengo ningún problema con ellos. ¿Y con tu marido, Ana? ¿Cómo van las cosas entre vosotros? Mi marido cada vez me hace menos caso.
Solo soy su criada. ¿Hace mucho que te sientes así, Ana? Las cosas empezaron a ir mal cuando nació mi primer hijo. Y Paco se volvió más exigente conmigo. No solo no me ayudaba con el niño, sino que encima me menospreciaba por todo. ¿Han ido a peor las cosas en este tiempo? Esto es un infierno, doctor. Esto es un infierno. Pero debo aguantar por mis hijos. A ellos les trata muy bien. Es a mí a la que no soporta ver. En los últimos años todo ha ido de mal en peor. Ya casi ni me habla, solamente para insultarme o gritarme delante de los niños. Les dice que soy una mala madre, que me paso el día en la cama y que no les hago caso, y que soy una vaga, y que estoy triste porque quiero, y que no quiero a nadie. Y eso es verdad. No, no es verdad, no es verdad. Es verdad. Hace un tiempo, una vez, me armé de valor y le dije que quería separarme. Porque me había pegado. Y yo no quería que me volviera a pegar más. Tenía mucho miedo. Él me dijo que bueno, que me marchara si quería, que me iba a quitar a los niños porque yo no estaba capacitada para cuidarlos. ¿Alguna otra vez te ha pegado, Ana? Sí, cada vez es más violento conmigo, cada vez me pega más. El otro día me dio un bofetón porque llegué tarde de la compra a casa, pero yo procuro no molestarle, procuro calmarle. ¿Has podido hablar de esto con alguien, con tu familia o alguna amiga? No. Es la primera vez que se lo cuento a alguien. Y no quiero que lo sepa nadie más. No quiero perder a mis hijos. Así que tengo que aguantar. Es lo mejor. ¿Nunca te has planteado separarte o denunciarle por lo que te está haciendo? No lo voy a hacer. ¿Dónde voy a ir yo? Y sin mis hijos. No, gracias, doctor. Ha sido muy amable, pero no me puede ayudar. Mira, Ana, lo que te está ocurriendo es que llevas varios años sufriendo malos tratos, tal y como me cuentas. Y esta situación hace que cada vez te encuentres menos fuerte para buscar una salida. Tú no vas a hacer nada que no quieras hacer, pero quiero que sepas que hay mucha gente que puede ayudarte a salir de aquí. Él te habla de que puede llevarse a los niños, te mete miedo con eso, pero es una posibilidad difícil y de esa forma te tiene sujeta. Solo me gustaría poder verte esta semana otro día con una cita programada y poder explicarte mejor lo que podemos hacer. Quién y cómo podemos ayudarte a que te sientas mejor y poder aclarar las cosas, porque creo que llevas demasiado tiempo sufriendo esto tú sola. Pero yo no me voy a separar de él, ¿eh? No. ¿Dónde voy a ir yo con mis hijos? Si yo no sirvo para nada. No vas a hacer nada que no decidas hacer. Yo solo quiero mostrarte mi ayuda y la de otros compañeros que pueden hacer que te sientas mejor y más apoyada. ¿Vale, Ana? Vale. Gracias, doctor, por escuchar mis problemas. Me cuesta creer que he sido capaz de contárselo. Gracias a ti por confiar en mí. Creo que lo que has hecho hoy es un paso muy importante para que puedas salir de aquí. Nos vemos entonces a finales de semana y hablamos con más calma, ¿vale?
Bien, bueno, esto es una entrevista que hace desde la medicina a una mujer en situación de maltrato. Es una entrevista grabada por el Gobierno de Cantabria y que muestra perfectamente esos itinerarios que va recorriendo la mujer y cómo podemos acompañarla respetando esa medida en la que ella se encuentra y sabiendo que ponernos a su nivel es fundamental para poder ayudar y que no basta con tener muchos recursos, sino que es imprescindible estar en posición de sintonía con su momento personal. Tanto es así que los últimos estudios hablan de que el 51,1% de las mujeres que no tienen apoyo psicológico durante el proceso abandonan. A mí esto me parece gravísimo. Es decir, las estamos animando a denunciar, las estamos animando a moverse, y luego se encuentran solas. Hay una falta de apoyos a nivel de la psicoterapia a mano para estas mujeres. Hay grupos del Instituto Andaluz de la Mujer estupendos, pero es muy insuficiente el apoyo que tenemos en este sentido. Y como hemos visto, todas esas emociones de ella, todas las emociones del personal de ayuda, si no conjuntamos estos dos aspectos, en realidad no podemos conseguir que se ayude. Yo he terminado en 17 minutos. Ha estado estupendo. Se ha ajustado Leonor perfectamente al tiempo. A continuación va a intervenir José Luis Díaz Fernández, que es trabajador social y licenciado en Antropología Social y Cultural, y trabaja desde el año 2006 en el Instituto Andaluz de la Mujer dentro del área de violencia. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Oficina del Defensor del Pueblo y a las compañeras Amparo y Leonor, pues que hayan tenido, y Lourdes, que hayan tenido la diferencia, bueno, de llamarme para ver qué puedo aportar en esta jornada. Yo les trasladé que aquí en Sevilla que hay suficientes técnicas que también podían haber aportado, pero bueno, yo no he tenido ningún problema y encantado de estar aquí con vosotras y vosotros esta mañana. Voy a ver cómo me ajusto. ¿En cuánto, Luis? ¿En 10 minutos? ¿15? 15. Bueno, a contaros y a trasladaros cómo trabajamos desde el Instituto Andaluz de la Mujer en su red de centros de atención, no solo en los centros provinciales, en cada provincia, sino en los centros municipales de información a la mujer, ¿vale? No solo para prestar atención a las mujeres y un poco, bueno, darles no la solución, sino ponerlas en el camino para que puedan romper con esa situación de violencia. Eso por una parte. Y también, bueno, pues hablaros de todos aquellos recursos, tanto materiales como humanos, como asistenciales que hay para las mujeres víctimas de violencia. ¿No se oye? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Vale. A ver, nosotros partimos de una premisa, es decir, que se pueden poner a disposición de las mujeres una infinidad de recursos grandísimos, es decir, tanto asistenciales como económicos, materiales, ¿vale? Pero si la mujer no sabe realmente cuáles son sus derechos y qué consecuencias va a tener en un momento determinado la decisión que tome, ¿vale? Toda nuestra intervención se puede venir al traste. Me explico, es decir, si la mujer no conoce que inmediatamente a interponer una denuncia en la policía tiene derecho a solicitar una casa de acogida para salvaguardar su seguridad, pues claro, muchas mujeres que han llegado a nuestro centro y han dicho, claro, ¿y cómo denuncio y me voy a mi casa? No tienes por qué irte a tu casa. Si tú interpones una denuncia y solicitas una casa de acogida, inmediatamente se te va a poner a salvo a ti y a tu hijo, ¿vale? Para que el agresor no tome represalia, ¿de acuerdo?
partimos de esta premisa porque consideramos fundamental que la mujer conozca en cada momento del proceso en el que esté, pues a qué recursos puede acceder y qué consecuencias va a tener. Es decir, es fundamental también que la mujer conozca, por ejemplo, que si ella interpone la denuncia, automáticamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a proceder a detener a su agresor. Eso lo tiene que conocer, porque claro, muchas mujeres dicen, es que yo este hecho lo desconocía. Pues tiene que estar informada para que sea realmente consciente de las consecuencias de sus actos, que en todo momento le vamos a recomendar para, bueno, salvaguardar su seguridad y la de sus hijos, ¿no? Entonces, este derecho, el conocimiento de sus derechos no sea algo que nosotros veamos, es que, pues sí, está muy bien, no, es que está recogido por ley, ¿vale? Tanto la ley nacional como la ley andaluza. Yo os he hablado de la red de centros del Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Y qué ofrecen? Pues tanto información general sobre distintas cuestiones, no solo se atiende a mujeres víctimas de violencia, también se atiende a mujeres que quieren montar una empresa, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente el grueso de atención en cuanto al número de consultas en los equipos de violencia es bastante considerable, ¿no? Se les presta atención social, atención psicológica, asesoramiento jurídico, orientación para empleo y demás. No solo en los centros provinciales, en los centros municipales de información a la mujer también. Y yo aquí discrepo con mi compañera Leonor en cuanto a la atención psicológica que se les presta a las mujeres víctimas de violencia de género. Desde los centros provinciales y desde los centros municipales de información a la mujer, que también a través de los cuales pueden acceder a terapias de grupo, se les ofrece a la mujer esa posibilidad porque consideramos que es una pata, y perdonad por la expresión, fundamental para que la mujer salga de esa situación. Distinto es que la mujer no acepte ir. Claro, porque no la podemos presionar. A la atención psicológica se va de forma voluntaria y nosotros incidimos en la necesidad no solo para su recuperación, sino en cuanto a las respuestas que le pueda dar a su hijo, ¿no? Porque, bueno, las mujeres tienen hijos de diferentes edades, entonces un niño a lo mejor de 5 años no hace preguntas, pero un niño de 14, un adolescente, sí pregunta, ¿no? El porqué de determinadas actuaciones de ella, ¿no? Por eso digo que, bueno, después ya, si acaso, ahondaremos y profundizaremos más, pero que yo lo que sí quiero que quede claro que les incidimos en la necesidad del apoyo psicológico para superar esa situación, porque si no vemos que el nivel de fracaso, entre comillas, de la intervención, del paso que ella haya dado, ¿no? por los sentimientos que ella ha dicho de culpa, de tal, pues que haya una vuelta con el agresor. Entonces, la terapia es algo fundamental para que eso, que puede volver en un momento determinado, pero por lo menos que tenga las herramientas suficientes como para poder defenderse, no solo ya con la persona con la que está, sino con los futuros compañeros que pueda tener, ¿vale? Porque todas las personas y todas las mujeres tienen el derecho a rehacer sus vidas. Entonces, bueno, garantizar que adquieran habilidades y herramientas como para que no les vuelva a pasar esto, ¿no? Quiero hacer un inciso y también comentaros que desde el Instituto Andaluz de la Mujer disponemos de herramientas para atender a mujeres migrantes. Las cifras son escalofriantes. El año pasado, el 20% de las mujeres que fallecieron por violencia de género fueron mujeres migrantes. Y el volumen de población que representan con respecto a la población, a los que somos españoles, es bastante inferior. Es decir, que es una cifra bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, disponemos de herramientas para facilitarles a las mujeres. Hay una guía que se llama No estás sola, que está disponible en todos los centros provinciales y a los que se puede acceder también a través de los centros municipales, en los que aparecen los derechos de las mujeres migrantes. Aparecen en 6 idiomas, entre ellos el ruso, el rumano, en fin. Sí es cierto que a veces a las mujeres les resulta difícil interpretar lo que allí dice, porque claro, es un lenguaje técnico y hay palabras que les pueden resultar difícil interpretar, pero bueno, también contamos con un servicio de interpretación telefónica, es decir, que las mujeres que se acercan a nuestros recursos para ser atendidas, pues hay de muy diferentes nacionalidades. Entonces, a través de este servicio de interpretación es una herramienta bastante buena para que una persona nativa o que conozca su idioma, pues le pueda trasladar y pues nosotros podamos reconocer
qué realmente demanda la mujer, ¿vale? Eso es fundamental, y qué le podemos ofrecer en ese momento, ¿vale? Porque, como ha dicho Leonor, a veces a nosotros, bueno, nos llegan pinceladas de un centro de servicios sociales, de un centro de salud, sobre lo que la mujer ha dicho allí. Pero claro, nosotros no podemos basar nuestra actuación en lo que es una base para seguir la intervención, pero tenemos que conocer realmente lo que en ese momento demanda, porque es cierto que a veces en determinados servicios la mujer, cuando acude después de recibir una agresión, lo que quiere es realmente alejarse e irse, pero después acude a otro servicio que ya está un poco más calmada y entonces a lo mejor lo que dice es que ella lo que quiere es que la dejen tranquila. En fin, y en cada momento hay que bueno, tener en cuenta lo que dice la mujer y tratar de darle la mejor respuesta. A ver, yo aquí, abundando en lo que ha dicho Leonor, es importante, dependiendo del momento o lo que en el estado en el que la mujer acuda a nuestros servicios, es importante conocer qué quiere. También, a ver, está nuestra actuación profesional, que si vemos que hay un riesgo de muerte evidente por todos los signos que hay, y la mujer lo único que dice es que quiere que la dejen tranquila, pues tendremos que articular los recursos necesarios para que esa mujer realmente esté protegida. A ver, porque es obligación de todos y todas poner los medios necesarios para que, bueno, una mujer en evidente riesgo no sea agredida, ¿no? Pero a veces, y la mayoría de los casos, las mujeres cuando acuden a los recursos acuden ya con un agotamiento psicológico bastante fuerte, ¿vale? Es muy difícil que una chica joven o una mujer, ante el primer insulto que le hagan, vaya a un centro de la mujer, ¿no? Entonces, hay mujeres que vienen con un ataque de ansiedad porque han recibido amenazas de muerte, no solo para ellas, sino para su hijo, y entonces viene con una crisis bastante fuerte. Y lo primero que hay que hacer es escucharla y que se desahogue, porque claro, no le podemos decir, es que lo vemos claro, es que lo que tienes que hacer es separarte, es que la mujer ni te va a oír, es que ni se ha enterado. La mujer se tiene que desahogar, tiene que contar, bueno, trataremos de, en ese momento, pues bueno, conocer qué le está pasando, que nos cuente el relato de los hechos, pero bueno, tratar de tranquilizarlo porque una escucha terapéutica es también una ayuda, a ver, que la mujer se desahogue y que llore y que exprese lo que siente, y la rabia en ese momento es fundamental para que la mujer después pueda ir asimilando lo que le estamos diciendo. Entonces, hay dos momentos en los cuales la mujer puede acudir, es decir, con una crisis de ansiedad, ¿vale? Porque ha recibido una amenaza a través del teléfono, directamente, y ha escapado de la casa y ha ido al centro de salud, ¿vale? Y quiere saber qué puede hacer, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Pero evidentemente no va a venir con una decisión tomada de interponer una denuncia, solicitar la separación, no, ojalá, pero no es así, ¿vale? Y también pueden acudir a nuestros recursos mujeres, bueno, que ya hayan tomado alguna decisión, ¿vale? Que se la haya atendido anteriormente, y entonces eso es lo que tenemos que trabajar y ayudarla a, que el camino que siga sea el más idóneo para abandonar la situación de violencia, ¿vale? Eso se puede hacer a través de, bueno, la atención que prestamos en los centros. Luego hay también otro tipo de atención, pero bueno, como el camino está mucho más claro, ¿no? Que es a través del procedimiento de coordinación institucional que hay para la atención de las mujeres víctimas, ¿no? Desde donde lo que se trata es de darle una respuesta, una atención integral. Es decir, que si la mujer relata los hechos en la policía, no demandar que acuda a nuestros servicios para que vuelva a relatar los hechos, ¿vale? Entonces, y si demanda casa de acogida, pues que desde la misma policía se articulen los recursos para que la mujer acceda a una casa de acogida rápidamente, ¿vale? No tendremos nosotros y nosotras también que estudiar a ver qué le pasa. Eso se hace y es algo que ya está establecido en todas las provincias y se hace sobre la marcha, ¿vale? No me voy a entretener mucho en lo que es trabajar la vivencia en crisis, ¿no? Porque lo principal es facilitar la expresión emocional de la mujer, y algo que sí que es fundamental es lo que se conoce como directividad, es decir, insistirle a la mujer que debe pensar en sí misma y actuar por su propia seguridad y por la de su hijo. Es decir, que sí, que nosotros la escuchamos, que tenemos en cuenta su opinión, pero que piense en una cosa, que ella tiene que velar por su seguridad y algo fundamental, por la de su hijo, porque sus hijos no deciden.
Ella es la única que en ese momento decide, ¿vale? Porque ahora os comentaré, no es lo mismo un niño de 5 años, o de 6, de 7 o de 10, que un niño de 14. Porque un niño de 14 en un momento determinado puede decir, si tú te vas a una casa de acogida, yo no me voy. Y habrá que trabajar con la mujer a ver cómo se pone ese niño, no se pone en riesgo, ¿vale? Que permanezca en el entorno con los apoyos necesarios, ¿vale? Pero que no se ponga en riesgo. Y es fundamental eso, es decir, tienes que tomar una decisión no solo por ti, ¿vale? Por tu hijo, ¿vale? Y luego también lo que se trata es de darle algunas informaciones claras frente a los miedos que tiene. Hay muchas mujeres, aunque nos parezca mentira, que viven totalmente aisladas, ¿vale? Y eso es una de las consecuencias de la violencia de género, aislada de su familia, del entorno y de todo, y entonces la única fuente de información que tienen es el agresor, y si les dice como me denuncie, me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con los hijos, me voy a quedar con todos los ahorros, me voy a quedar con los planes de pensiones y con el apartamento de la playa. Y entonces la mujer dice, ¿y cómo me muevo? Si es que como denuncie, me va a desposeer de todo, pues me quedo quieta. Claro, cuando llega ya nuestro recurso es porque o ve un riesgo inminente de muerte o porque desde el centro de salud le han dicho o denuncias tú o denunciamos nosotros, ¿vale? En estos casos, ¿no? Pero es decir, la mujer en todo momento debe conocer qué consecuencias va a tener y a lo que va a poder acceder sin interponer la denuncia, porque hay mujeres que nosotros desde el Instituto Andaluz de la Mujer, el perfil de las mujeres que atendemos, no me gusta hablar de perfiles, pero sí es verdad que son mujeres que tienen escaso apoyo social y la mayoría no trabajan, un bajo nivel de ingresos económicos. Entonces, si tú no tienes apoyo social y si no tienes ingresos económicos, ¿dónde vas? ¿Cómo te vas a buscar una vivienda? ¿Cómo vas a darle de comer a tu hijo? Y si aparte te dicen, y si te separas, no te voy a pasar la pensión de alimentos. Claro, y si no busca otra fuente de información, a ver cómo lo hace, ¿no? Bueno, eso, cómo trabajamos la decisión de, bueno, el facilitarle estas informaciones cuando la mujer no tiene claro qué va a hacer. Pero a veces las mujeres sí vienen con una decisión tomada, es decir, algunas, después de haber hecho un trabajo previo con ellas, es de irse del domicilio, ¿no? O bueno, ¿cómo se puede hacer? Al interponer la denuncia, al demandar casa de acogida o la mayoría, tengo que decirlo, la mayoría de las mujeres que denuncian no van a casas de acogida, no van, permanecen en el entorno. Entonces habrá que facilitarles y decirles cómo se les puede garantizar su seguridad, qué dispositivos hay para que ellas en un momento determinado se pongan en contacto rápido con la policía o con la Guardia Civil, ¿vale? Y también es fundamental lo que pone aquí, contribuir al desarrollo y consolidación de su autoestima, es decir, el acceso a las terapias de grupo para mujeres víctimas, ¿no? Bueno, y hay también otro grupo de mujeres que vienen allí a nuestros recursos y después de eso nos dicen, sí, pero yo ahora me lo voy a pensar, porque no lo tengo claro. Entonces, claro, le tenemos que trasladar, bueno, cómo debe de ponerse a salvo en un momento determinado, que otra vez se eleve el riesgo, qué dispositivos hay, es decir, desde una simple llamada a la policía, ¿vale? Desde gritar y pedir socorro, ¿vale? A, bueno, ir planteándole a su agresor una ruptura poco a poco, que la mayoría de ellos no quieren, evidentemente, ¿no? No quieren separarse, porque son personas totalmente dependientes de las mujeres, no son nadie sin ellas. Es decir, su objeto de vida son ellas. Bueno, ya he comentado lo que el procedimiento de coordinación institucional que existe en toda Andalucía, ¿vale? Que lo que trata es de potenciar la actuación coordinada de todas las instituciones responsables de la prevención y la atención a las víctimas, ¿no? Entre ellos se recogen, bueno, todos los derechos que tienen las mujeres víctimas, es decir, desde los derechos más básicos a recibir información en el soporte más adecuado a su situación, es decir, si hay que llamar a un servicio de interpretación hay que llamarlo, si es una persona que es sorda tendremos que echar mano, perdonad por la expresión, de los recursos que haya en cada provincia para que esa mujer traslade lo que realmente le pase, ¿no? Y lo que sí se reconoce es el derecho a una acción pública integral, es decir, que la mujer denuncie donde denuncie, se va a poner en marcha el dispositivo para que no se revictimice más y para que pueda acceder a los recursos. ¿Vale? Mi intención no es
aburriros aquí tratando de trasladar todos los recursos que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer para la atención de las mujeres víctimas, ¿vale? Es decir, tanto... Mucho, ¿Te has pasado un poquito? Un pasado. Bueno, voy a tratar... 5 minutos tengo. 5 minutos más. Sí. Muy buena. Bueno. Digo, yo, por lo que me han dicho a mí, no, yo por mí estaría escuchando. Bueno, pues voy a tratar de... Lo interesante es que después haya preguntas, vale, haya preguntas que... Hay preguntas aquí, por ejemplo, que pueda... de internet que están haciendo, ¿no? Ah, vale. Entonces, hay el servicio integral de atención y acogida, ¿vale? Es el servicio de las casas de acogida, ¿vale? Cuando una mujer interpone una denuncia, se acoge... Tiene este nombre tan rimbombante, pero bueno, coloquialmente lo conocemos como las casas de acogida. Y luego hay programas para favorecer la autonomía de la mujer. Es decir, cuando una mujer interpone una denuncia y decide romper con su agresor y con su entorno, pues qué recursos les podemos facilitar, tanto económicos como de información, de cara al empleo y demás, que se le pueden facilitar, ¿vale? Pues hay ayudas económicas, el programa Cualifica, que existe en cada una de las provincias, para la formación y el empleo de las mujeres víctimas, y bueno, hay ayudas económicas tanto de la administración de la Junta como de la administración central, ¿no? A ver, yo de manera gráfica aquí está recogido el protocolo de coordinación para la atención a las víctimas, es decir, que la mujer que acuda al servicio que acuda, que se ponga en marcha el dispositivo para que la mujer sea acogida, ¿no? Rápidamente, ¿vale? Claro, hay que valorar si existe una situación de riesgo, si carece de apoyo socioeconómico, ¿no? Y bueno, a lo largo de nuestro trabajo está facilitarle, si reúne esos requisitos, pues acceder a los recursos, ¿no? Ir a casa de acogida, a otros recursos que pisos tutelados, ¿vale? Que forman parte del dispositivo, que es como un nivel más avanzado para lograr su autonomía y su independencia. Este es el recurso del que os he hablado, que a ver, dentro de la red de recursos, después de salir de las casas de acogida, es bueno, como el último estadio, ¿no? Que es facilitar a la mujer la integración en el medio, en un barrio, ¿vale? Junto con su hijo, es supervisada, bueno, por las mismas técnicas, un poco, pues bueno, para que vaya creciendo, tanto ella como los hijos, en su fase de autonomía. Aquí os he hablado de entre otras medidas que hay de la Administración andaluza, el decreto 193-2010 creó las empresas de inserción de Andalucía. Entonces, asimiló yo no entiendo por qué, pero a las mujeres víctimas de violencia de género con las personas que se encuentran en una situación de exclusión social. Entonces, las tiene contempladas y lo que hace es que, bueno, que a través de las empresas de inserción, pues que las mujeres víctimas accedan a itinerarios de inserción laboral, ¿no? En función de los criterios que establezca el SAE, ¿vale? Pero que otra forma que hay y otro recurso más para que las mujeres puedan acceder al empleo. Aquí comentaron el programa de atención psicológica grupal que se lleva a cabo. La atención psicológica se presta a nivel individual en 2 o 3 sesiones, y luego las mujeres pueden pasar a terapia de grupo, que no solo se desarrolla en los centros provinciales, es decir, en cada ciudad andaluza, sino a través de los centros municipales de información a la mujer. Las mujeres pueden acceder, no solo ellas, sino también a su hijo, ¿vale? Distinto es que las mujeres accedan a ir y distinto es que los hijos accedan a ir, porque claro, a lo mejor un niño de 7 años es más fácil de convencer, pero un niño de 14 es más complicado. Yo ya os voy a dejar porque, bueno, para dejar paso al resto de los compañeros y, bueno, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y ahora va a intervenir María Luisa Franco Gutiérrez, que es su inspectora jefa del Grupo Diana de la Policía Local de Sevilla, desde su creación, que es el grupo especializado en violencia de género en nuestra ciudad. María Luisa, cuando quiera.
Bueno, yo voy a intentar ser rapidita y primero que agradezco a la organización que nos haya llamado a la policía, porque en todas las intervenciones se habla, ve a la policía, denuncia, pero ¿qué hacemos la policía? En primer lugar, os contaré que el Grupo Diana es un grupo específico en temas de violencia dentro de la policía local. La principal usuaria es la mujer y la creación de este grupo como algo novedoso fue a partir del año 2002, mucho antes de la ley integral. Sí me gusta que pensemos, porque todos tenemos unas ideas preconcebidas o unos valores preconcebidos en cuanto a lo que es el delito, en cuanto a lo que es la víctima, en cuanto a lo que significa ser una víctima de un tipo de delito o de otro. Y me gusta poner dos ejemplos. Cuando escuchamos que hay una persona que ha sido atropellada, automáticamente nuestro inconsciente piensa que el conductor es el culpable y que la víctima no ha hecho nada. En muy pocas ocasiones pensamos que esa víctima a lo mejor ha intentado suicidarse y se ha metido debajo del coche del señor que iba conduciendo, cumpliendo todas las reglas. Y automáticamente él es el conductor que tiene que defenderse. Cuando hay una mujer que es maltratada, nuestro inconsciente la considera culpable. Pensamos que habrá pasado, hasta cuánto ha aguantado, hasta cuánto ha hecho, y ella sin darse cuenta se convierte en el centro de este delito. Es muy distinta la consideración en cuanto a los valores, aunque el procedimiento sea igual para otras víctimas, del tema de malos tratos. Aquí la mujer tiene que demostrar que realmente ella ha sido víctima y que el agresor es inocente. La intervención policial normalmente se reduce a tres campos muy claros, que es la información, que es la protección y que es la correspondiente denuncia y tramitarla al juzgado. Aquí la policía ha parado ya en todo lo que significa nuestra actuación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nos llaman de que algo está pasando, ese algo es un delito, ese delito tiene una víctima, esa víctima además tiene un agresor. Luego vamos a ver cómo intervenimos, vamos a cuantificar el hecho, vamos a ver las medidas en que se ha producido ese hecho, vamos a ver los factores que la víctima tiene, vamos a ver en qué situación está la víctima, luego vamos a ver cómo intervenimos, vamos a gestionar, haremos un informe o una denuncia, se lo comunicaremos al juzgado, luego adoptaremos las medidas cautelares de protección necesarias, que pueden ser desde la detención hasta dejar en libertad al agresor o incluso derivar a la mujer a lo que él ha estado intentando explicar de las casas de acogida o de sitios donde esa mujer pueda estar totalmente protegida. ¿Qué dificultades nos encontramos los policías? Evidentemente, el lugar donde ocurre el delito. El delito de malos tratos, las agresiones, no suceden en la calle. En la mayoría de las ocasiones suceden en una habitación cerrada. Luego, la vinculación emocional. Es el único delito donde hay vinculación emocional entre el agresor y la víctima. Y el poder que el agresor tiene. Yo creo que todos los que estamos aquí en un momento determinado hemos tenido pareja en nuestra vida o tenemos pareja en nuestra vida y nada más que la veamos moverse en el sillón, sabemos que nos está diciendo, vámonos que estoy cansado. Pero si ese agresor tiene poder sobre su víctima porque la ha manipulado, porque la ha dejado sin autoestima, el poder es bestial. Esa mujer no nos va a contar nada. Yo soy una extraña, yo no soy una amiga. Además, también tenemos muchos problemas con los testigos. Hay muy pocos testigos de lo que ha ocurrido. Y luego nos encontramos que existe una escalada de la violencia. Primero aparecen las agresiones psicológicas, después de las agresiones psicológicas aparecen las agresiones verbales, después aparecen las agresiones físicas y al final aparece la muerte. Porque tenemos que tener claro que se mata al esclavo que se escapa, no al que se queda. Cuando una mujer está rompiendo con el vínculo que tiene con el agresor, corre mucho más riesgo que cuando está dentro del matrimonio. Porque cuando está en el matrimonio está sometida, está todavía bajo el poder del agresor. Cuando se está escapando, amigo, hay que tener mucho cuidado con ella, hay que protegerla. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener claro es el ciclo de la violencia. ¿En qué momento está esa víctima cuando aparece en la policía? ¿Está en la fase de crisis, que es cuando ha recibido la hostia o el insulto? ¿O está en la fase de luna de miel, que es cuando él está pidiendo perdón y realmente yo creo que no va a volver a pasar más? Y realmente él cree que no va a volver a
a maltratar a esa mujer. O está en la fase de tensión donde esa mujer empieza a caminar sobre alfileres y cree que la situación la está controlando porque ella está intentando ser medio bien y él está pensando, y estamos en esa fase que la mujer cree que la situación la está controlando y que no ha pasado nada porque sabe cómo es su marido y porque, y nos encontramos con la mujer que ha descrito ella en la mesa hace un momentito, una mujer que se siente culpable, que se siente responsable y que todo lo que está pasando es su culpa. ¿Qué nos encontramos también los policías? Bueno, ya se ha hablado esta mañana que la sociedad ha evolucionado, que nos encontramos que hay menor edad en el agresor y en la víctima, que se está abusando de sustancias para agredir, que hay muchos tipos de control, ya no es solamente el maltrato físico, que hay muchos medios utilizados y sobre todo el daño en la imagen de la víctima. Yo voy a poner algunos ejemplos, sobre todo para que nos suene el tema de las redes sociales, que también esta mañana se ha hablado. En las redes sociales no sabemos quién está detrás. Internet, ¿cómo agrede? Por ir un poquito rápido. Yo creo que todos hemos metido en algún momento de nuestra vida nuestro nombre en el Google y nos ha aparecido en donde estamos. Hay un intercambio de fotografías, hay el adulto que contacta con la víctima a través de Internet, el famoso Facebook, el 20. Tenemos que se suben vídeos amenazando a la víctima. Se utiliza Internet para amenazarlas de muerte. El novio que deja, el chico que deja a la chica o la chica que deja al chico y aparecen fotografías de ella en Internet, en páginas como escabronesnovio.com, Cabrones Vengadores y bueno, esas fotos que te hacen la intimidad con tu pareja, de buena primera la tiene todo el mundo. ¿Cómo se puede utilizar el teléfono para maltratar? Pues mira, es muy fácil. Si utilizo el fijo, te obligo a estar en tu casa todas las tardes a las 7 de la tarde. Y ahora vamos a pensar todo que estamos en la panadería comprando el pan. ¿Vale? Te recibes una llamada a tu móvil, es tu pareja y te dice, chica, ¿dónde estás? ¿Comprando el pan? Mentira. Estás acostándote con Pepito Pérez. Que no, de verdad que estoy comprando el pan. Que no, que es mentira. Por favor, pásale el teléfono al panadero y dile que me diga de verdad que tú estás comprando el pan. ¿Podéis imaginar el sentimiento de humillación que significa decirle al panadero, porfa, ponte con mi marido, que no se cree que estoy comprando el pan? Pues así se puede utilizar el teléfono para maltratar. Es una de las novedades, ¿no? El poder mediático de los medios de comunicación. Yo quiero ir deprisita por tema de tiempo, pero otra no. Vamos a recordar una noticia en televisión. ¿Verdad que de él lo único que tenemos es un señor con la cabeza tapada acompañado de 2 policías? ¿Verdad que de ella tenemos hasta el color de la bolsa donde la han metido cuando ha muerto? Si era negra, era gris. La ambulancia, el terrazo de la cocina, si estaba limpio o no estaba limpio. ¿Verdad que nadie piensa en esos niños cuando va al día siguiente al colegio y el amiguito le dice, oye, ayer vi a tu papá en la televisión porque mató a tu mamá? Y tu casa tenía manchas de sangre en la puerta. Nadie piensa en esas víctimas que conlleva el entorno de la mujer, ni la madre, ni el padre de esa mujer, y bueno, y sobre todo, para ahí vámonos con los vecinos, ¿no? Todavía no conozco ningún vecino que haya dicho o haya descrito la personalidad del agresor. Todos se han encontrado un señor que era fantástico y que le llevaba las bolsas. La denuncia. Bueno, ¿y qué es una denuncia? Pongo esta foto porque si en la vida te ha pasado nada con la justicia, tú no sabes qué coño es una denuncia. Además, soy así de bruta. ¿Qué es una denuncia? Bueno, una denuncia es poner en conocimiento del juzgado unos hechos que son delitos. A la policía nos lo dicen los ciudadanos y al juez se lo decimos nosotros. Este es el esquema de una denuncia, es el asunto de lo que se trata. Hay que poner un epígrafe, hay que poner en conocimiento un hecho que ha sucedido. Vamos a tomarle la manifestación a la mujer que se llama comparecencia. Tenemos la gran suerte los policías que este es el único delito donde el delincuente es conocido, porque ya ha tenido que aprender por instinto de supervivencia dónde trabaja, cómo se mueve, dónde se toma la cerveza, con qué amigo habla, el tipo de relación que tiene. Tratamiento facultativo es muy importante que lo pongamos, y no es que la mujer venga con el ojo en la mano y los 7 puntos en la barriga, no. Son estas mujeres que llevan yendo al médico de cabecera desde hace 7 años,
están tomando ansiolíticos porque tienen una depresión y no duerme, y una persona que toma ansiolíticos evidentemente está paralizada. El miedo paraliza. El hecho detonante, siempre hay un hecho que le hace decir a la mujer hasta aquí he llegado, los antecedentes, los testigos, siempre hay testigos circunstanciales, pues el viejete que estaba en la parada del autobús cuando él le echó el coche encima, o los testigos referenciales porque ella tiene una amiga que se llama Elena, que sabe que hace 10 años que su matrimonio no funciona. Esos son testigos muy importantes a la hora de una denuncia. El comportamiento que el agresor tiene con los menores, porque de eso va a depender mucho del régimen de visita que se establezca a nivel judicial. Luego vamos a hacer una valoración de riesgo, vamos a ofrecerle la solicitud de orden de protección, que no es ni más ni menos que una solicitud que se le hace al juez para que adopte medidas policiales, penales y económicas. Vamos a hacer diligencias policiales de comprobación de los hechos, vamos a ver qué hacemos con el agresor y evidentemente le tomaremos declaración y la terminaremos y la tramitaremos al juzgado. En general, la actuación policial siempre va ahí en prevención y en protección de la mujer. Siempre le vamos a decir a la mujer que de nuestra actuación y de nuestro contacto con ella vamos a dar conocimiento al juzgado. Si procedemos a la detención, vamos a contarle de las incidencias que puedan ocurrir con una medida de alejamiento y en caso de órdenes de alejamiento, que aunque policialmente no podamos comprobarlo, que sí es bueno que esa mujer nos cuente y nos diga qué es lo que le ha pasado. Y para terminar, porque creo que es mucho más interesante luego el coloquio, bueno, que el agresor vive del silencio que le reportan los amigos, vecinos y conocidos, que ni escuchan, ni hablan, ni dicen, ni confirman, ni ratifican cómo esa mujer se comporta. Y yo he terminado. Muchas gracias, María Luisa, que ha sido efectivamente muy buena y se ha ajustado mucho al tiempo. Y ahora pasamos ya a la última ponente, que es Lorena Montero, que es fiscal y en concreto es decana de la sección de violencia sobre la mujer en la Fiscalía de Cádiz. Buenos días. No sé si me oye bien. Buenos días. Depende, ¿no? Sí. Bueno, si no me oyen, ahora sí se oye. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de esta mesa y, bueno, de todo este evento, que me imagino que llevará mucho trabajo por detrás. Gracias, como digo, a los promotores y a los patrocinadores del mismo. Y sobre todo gracias gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí y permitirme la posibilidad de reflexionar una vez más sobre la violencia de género. El trabajo diario en muchas ocasiones no permite pararse a reflexionar, se actúa con una mecánica propia de, bueno, pues del que se dedica todos los días a la misma tarea, pero no cabe duda que la violencia de género siempre exige una reflexión nueva, una reflexión renovada y aprender muchas más cosas y de las que nunca, yo particularmente, cuanto más trabajo, más me doy cuenta que menos sé sobre el tema de la violencia de género. Yo actualmente soy la decana de la sección de violencia de género. Saben ustedes que la Fiscalía General del Estado ha hecho un esfuerzo desde muy antiguo, casi diríamos que fueron los pioneros en lo que inicialmente era la persecución de la violencia familiar, para después desgajar lo que era la violencia sobre la mujer, dándonos instrucciones, constituyendo las secciones de violencia, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir con nuestro organigrama interno. La frenética actuación digo frenética porque quizá esa ola que se nos vino en un momento dado, al darnos cuenta de que realmente no podíamos dejar pasar la violencia sobre la mujer como se estaba haciendo, llevó no solamente a todos los organismos e instituciones a movilizarse, sino no cabe duda que a nuestros legisladores, desde el supranacional hasta no cabe duda que los del ámbito, digamos, menor, del ámbito local. Si hay un hito a reseñar en esa enorme actividad, es quizá la Ley 1/04, la Ley de Medidas de Protección Integral, que todos conocen perfectamente,
y es una ley que debemos, yo creo, congratularnos de la existencia de la misma, a pesar de todas las críticas y de que se ha pretendido hacer, porque, lógicamente, las leyes no son perfectas, pero si hay que reconocer algo a esta ley fue su carácter pionero, incluso en el marco europeo, en comparativa con otros estados que pensamos que son más modernos en derechos respecto a mujeres y ciudadanos, y esa ley que nos dio la posibilidad y la llave de una integración de todos nosotros en el ámbito de la violencia de género. Pero tampoco debemos olvidar que la ley, esa Ley 1/2004, es una ley que va dirigida exclusivamente a los actos de acometimiento propios de relaciones de discriminación, superioridad del hombre respecto a la mujer, pero siempre que sea o haya sido su cónyuge, siempre que medie una relación de afectividad o haya mediado aún sin convivencia. Por tanto, no debemos olvidar que la Ley 1/2004 no es una ley plena de protección a la mujer, de la violencia respecto a la mujer, ni siquiera en el ámbito intrafamiliar, ni tampoco respecto a otras situaciones de violencia que a ninguno se nos escapan, como podrían ser situaciones de explotación sexual femenina, comercio infantil, conductas sexuales vejatorias respecto a la mujer, etcétera, etcétera, que a nadie se nos escapa. ¿Por qué entonces esta Ley 1/2004 sesga, digamos, la protección que en ese momento quiere ofrecer? Realmente son claras razones cuantitativas. Es efectivamente un fenómeno, como decía antes, el de la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito de la pareja, es desmesurado, y por otro lado, claras razones cualitativas. Los poderes públicos, desde el mismo momento que nuestra Constitución les exigen actividad y no pasividad, deben reaccionar como reaccionaron a una ley que muchos de sus detractores criticaron y continúan criticando por ese trato desigual respecto al hombre cuando las conductas, digamos, de agresión o acometimiento son realizadas por él respecto a su pareja femenina. Realmente eso es la crítica sencilla y fácil. Sin embargo, lo que no cabe duda es que no existen ni en número, ni en cantidad, ni en cualidad el mismo número de conductas de la mujer respecto al hombre en el ámbito de la pareja. Es por ello una de las razones fundamentales de esa ley en lo que es el ámbito penal, por supuesto. Si nos vamos al artículo 1 de esa ley, para seguir un hilo argumental, la ley manifiesta que su finalidad es precisamente la de prevenir, erradicar, asistir y sancionar a todas aquellas conductas, ¿no?, o las personas que se ven relacionadas a esas conductas. Pues bien, el Ministerio Fiscal, no cabe duda, que tiene una participación casi en todas esas actividades. Desde la más leve de asistencia, que es la que no se ve, el Ministerio Fiscal es un gran desconocido para la sociedad española. Es quizá la influencia televisiva que hemos tenido nosotros nos hace, pues, compararnos al fiscal americano, que siempre pierde los casos, que normalmente lleva otra postura procesal, no digamos entre ya las actitudes de más guapos, más feos, etcétera, etcétera. Realmente el Ministerio Fiscal, yo siempre he pensado que es un gran desconocido y tiene unas posibilidades inmensas que todos los gobiernos que ha habido ya en las décadas más actuales siempre pretenden fomentar, pero nunca encuentran. Yo creo que también va eso parejo a una gran inversión económica, pues el dar ese cambio, ese giro a una actuación que se está llevando a cabo de una forma, digamos, silenciosa, ¿no? Realmente nosotros asistimos a las víctimas, asistimos desde nuestros pequeños despachos, desde nuestras, tanto en juzgado como en sede de fiscalía, ponemos a su disposición, pues, toda la información que podemos proporcionarles, o las podemos dirigir a otros ámbitos que sean o que les sirvan a ellas de solución a sus problemas. En ese terreno de asistencia podemos emitir certificados de situaciones de violencia, que tan útiles son para las mujeres para lograr cambios de puestos laborales, traslados de ciudades, bueno, pensiones de viudedad, también previstas por la Ley General de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero quizás no es ni lo común ni lo corriente, son muy pocos los casos aún, quizá por desconocimiento de estas solicitudes o de que acudan las mujeres en estos ámbitos al Ministerio Fiscal. Realmente, si hay un terreno a destacar, a mi modo de ver, y quizá el gran reto de la Fiscalía y de todos los cuerpos que nos vemos aquí involucrados, es la prevención, ¿no?
Y prevenir el riesgo, lógicamente, no podemos augurar cuándo se va a producir una situación, una muerte, por ejemplo, ¿no? Pero siempre debe existir el sosiego suficiente, la suspicacia suficiente y la sensibilidad para apreciar determinadas circunstancias que nuestra experiencia nos ha indicado que son precisamente aquellas que detonan o que amenazan más gravemente a la víctima. Si partimos de la base de la víctima, lógicamente, como antes se ha dicho, cuando esa víctima se va separando de su agresor o cuando algo se antepone en la relación o en la interrelación o en la interacción entre ambos, la pone mucho más en peligro. ¿Cuántas veces hemos oído cuando una mujer queda embarazada cómo se recrudecen los actos de violencia? El agresor piensa que ya ha perdido su influencia, que va a venir un ser extraño a interponerse en esa relación de poder y de dominación respecto a su mujer, en aquellas situaciones de separación, divorcio, o en aquellas otras en que la mujer rehace su vida y conoce a una nueva pareja. Son situaciones que no podemos desconocer, que ponen en peligro a la víctima. ¿Cuántas veces han producido muertes o acometimientos muy graves cuando el agresor siente que se está desligando o que su víctima le está desafiando, ¿no?, de alguna forma? Hay que ser muy cuidadoso, no precipitarnos en el éxito de la denuncia, que no es tanto, sino medir cómo vamos a poder proteger a esa persona y de qué forma vamos a poder evitar que el agresor se acerque a ella una vez producida esa denuncia. Pero, lógicamente, hay circunstancias también que derivan del propio agresor que nos deben llamar la atención. La existencia de antecedentes penales, aunque no sean en materia de violencia, indican una peligrosidad inicial en pos o en contra de esa persona, ¿no? Pero pueden ser, a lo mejor, antecedentes incluso relativos a otras parejas con las que ha cometido hechos o acometimientos graves, o incluso antecedentes policiales que por circunstancias no han llegado a un juicio ni han obtenido una sentencia. Todos estos factores son delicados y a valorar. Y, por supuesto, todo ello combinado con el consumo de tóxicos, los desinhibidores, que hacen caer las barreras de acometimiento, pues lógicamente nos ponen en alerta o nos deben poner en alerta de una situación de peligro. Pero claro, luego nos situamos en la vida de los juzgados, nos situamos en la vida rápida de un juzgado de guardia. ¿Cómo se articula todo esto? Realmente exige, como decimos, también un sosiego que hay veces que no se tiene, lo cual no quita para que debamos desenvolverlo. Pero a la vez, en este caso, el fiscal o el juez debe valerse de mecanismos de otros mecanismos diferentes, como son los informes de valoración del riesgo de la propia policía. Ustedes saben que por las instrucciones de la Secretaría de la Seguridad, la Secretaría de Estado de la Seguridad de 10 y 14 del 2007 y la de 5 del 2008, vinieron a regular estos informes sobre valoración del riesgo que van marcando unos ítems que significa o ofrecen un riesgo o extremo, alto, medio o bajo o no apreciado. Claro, a nosotros nos interesa no es que salte un programa informático y que salte una valoración alta, nos interesa la valoración policial de ese agente, de ese funcionario que está actuando respecto a esa mujer. ¿Por qué? Porque hay muchos datos que no se pueden reflejar en un programa informático, pero son realmente relevantes. Les pondré un ejemplo. Las valoraciones de riesgo, cuando el agresor entra en prisión, automáticamente el riesgo pasa a no apreciado o bajo. Claro, está en prisión. Pero, ¿y si sale de prisión? ¿Qué pasa? Que ya figura como un riesgo bajo, figura como un riesgo no apreciado. Es muy peligroso. Por tanto, es importantísimo ese informe de evaluación del riesgo. Pero junto a él, lógicamente, están los técnicos que permiten valorar el riesgo tanto del agresor como la situación de peligro en la que se encuentra la víctima respecto a él, que serían las unidades de valoración, que no todos tenemos la suerte de contar con ellos en sede judicial y tienen un tiempo de espera para evaluaciones e informes muchas veces superior a los 6 meses. Con lo cual, imagínense ustedes cómo la falta de instrumentos que tenemos para poder determinar cuando existen situaciones de un maltrato psicológico o cuando existe una realidad de peligro para esa víctima. Nosotros estamos formados en Derecho, podemos estar formados en muchas cosas, en sensibilización, pero no tenemos esos datos que nos deben ofrecer otros técnicos.
Bien, partiendo de esta fase, lógicamente la prevención llevaría aparejado para nosotros la solicitud de medidas cautelares que todos conocen bien, desde la más leve de presentación al juzgado, apuz acta, hasta la adopción de la medida de prohibición de aproximación y o comunicación, o la prohibición de residir en determinados lugares, con o sin medios, sin la implantación de dispositivos electrónicos, como puede ser las famosas pulseras. Por supuesto, la medida más grave es la prisión. No voy a entrar en esos detalles que realmente, bueno, si a alguien le interesa podemos luego debatir. ¿Cuál es la misión o la función más conocida del Ministerio Fiscal? Pues, lógicamente, su función a nivel de juicio. A nivel de juicio como el factotum, digamos, de la acusación en representación de la víctima, que puede ir acompañada de letrado, pero no es necesario, digamos, en el sentido de que siempre el Ministerio Público va a asumir la defensa de sus intereses. Claro, sus intereses no son coincidentes con los de la víctima. Los intereses del Ministerio Fiscal, por mucho que quieran proteger a esa víctima, son siempre, a lo mejor, dispares a los que busca o desea la propia víctima. Y de ello debemos ser conscientes todos los profesionales que actuamos aquí. Siempre se oyen comentarios frustrantes respecto a lo que son las retractaciones famosas de las víctimas en los juicios. Esas retractaciones que vienen provocadas bien por la retirada de la denuncia o por el acogimiento de la dispensa a no declarar que se produce en el juicio. Lógicamente, perdón, esa actitud no nos debe frustrar más de lo que es imaginable o más de lo que, bueno, puede ser comentable, ¿no? Realmente el Ministerio Fiscal, su labor, con independencia de contar con una serie de mimbres que proporciona a la víctima, también conocemos que la víctima ofrece muchas posibilidades de que no mantenga su denuncia en el acto del juicio. Por ello, nosotros debemos fortalecer lo que son otros mecanismos probatorios que nos permitan concluir ese juicio. Con independencia, muchas veces, y eso se lo digo, que la mujer muchas veces no desea la sanción penal, sino que desea la extinción de esa tortura que está sufriendo, que nosotros, en gran medida y en muchas ocasiones, por desgracia, ampliamos con la victimización que se produce a la víctima en un proceso penal. Es por ello que debemos aliviar, en la medida de nuestras posibilidades, todo ese camino, ese arduo camino que debe recorrer la víctima, que desde luego hoy por hoy pues sigue siendo largo y costoso para ella en la situación que se encuentra, siendo enormemente relevante el apoyo psicológico que puedan sufrir las víctimas que puedan tener las víctimas durante todo ese proceso. Acabo con esto ya. Es importante porque siempre se conoce la función penal del Ministerio Fiscal. A mí, yo soy también civilista y llevo el tema de familia en coordinación con el tema de violencia de género, y precisamente en este foro que habla de derechos de mujeres y menores, a mí siempre me han preocupado las víctimas invisibles, y siempre me han preocupado porque realmente son invisibles en el sentido de que siempre se ha dicho que menores y personas con su capacidad alterada no se pueden defender a sí mismos y no pueden hablar ni pueden manifestar lo que piensan ni lo que opinan. Somos nosotros los que debemos actuar por ellos. Y realmente pienso que ha habido un gran olvido de los niños, ha habido un gran olvido y todavía un gran desconocimiento. Y yo me pongo la primera en este terreno, ¿no? Cuando llega una mujer, cuando se encuentra en un problema un supuesto de violencia de género, yo siempre me pregunto, cuando muchas veces ellas llegan, si a ella les satisface esa sanción penal o si realmente les satisface más que se regule su vida y que se les posibilite el inicio o reiniciar o olvidar lo que ha pasado. Si realmente existen hijos, eso es mucho más difícil. Claro, ahí entramos nosotros. ¿Cuántas decisiones judiciales se producen al cabo del día que regulan ese régimen de visitas y estancias respecto a los menores, en las que qué poco tenemos detrás, qué poco tienen los jueces para decidir qué hacer? Y yo quisiera llamar y aprovechar este foro para pedir, ¿no? Para pedir porque siempre se ha dicho que las visitas podrían articularse a través de los puntos de encuentro. Sin embargo, existen numerosos estudios
que vienen a poner de manifiesto que el punto de encuentro no es suficiente para garantizar la salud mental y el desarrollo final de ese menor como una persona normal e integrada a la sociedad. Los puntos de encuentro, yo sé cómo funciona, son puntos de encuentro compartidos de relaciones conflictivas matrimoniales normales, entre comillas, de aquellas relaciones conflictivas provocadas o derivadas de una situación de violencia de género en que se derivan al punto de encuentro. No tienen capacidad para llevar a cabo todas estas relaciones. Son trampas para la víctima. Desde el mismo momento que esa víctima se sitúa al albur de su agresor, si es ella la que tiene que llevar a los menores, o pensemos que está en un centro de acogida no revelado para nadie, ¿cómo se lleva a efecto todo eso? Pues bien, muchas veces toda esa información es tan sesgada en los procedimientos, es tan corta, tan poco desarrollada, que realmente, a mi modo de ver, se está decidiendo sobre el régimen de visitas y estancias de menores en pos de ese interés del menor, que es lo que siempre debe dirigir las decisiones judiciales, pero sin los datos suficientes. ¿Y por qué no tenemos esos datos suficientes? No nos llamemos engaño. Realmente se puede poner mucho esfuerzo personal, mucha sensibilidad y mucho interés perdón, en que el juez, digamos, piense que eso sea lo mejor para el menor. Pero lo que realmente hace falta, nosotros somos técnicos en derecho, técnicos en decisiones judiciales, valorando las pruebas que se pueden aportar, pero realmente hace falta que alguien diga que eso es bueno para el desarrollo integral del menor. Y eso no existe. No existe. Por lo tanto, hoy por hoy los regímenes de visitas se están acordando sin un informe psicosocial adecuado que nos diga que realmente ese menor puede o no tener régimen de visitas. No pasa nada por decir que no puede tener régimen de visitas. Ya nuestro Senado, ustedes lo recordarán plenamente, ya finalizo, que en junio de, no sé si fue el 19 de junio o 16 de junio del año 2009, pregonó a los cuatro vientos, todos los partidos políticos representados en el Senado, que los niños eran víctimas directas de violencia de género. No son testigos de la violencia de género, son personas expuestas a la violencia de género tanto si reciben un acometimiento directo como indirecto. Y los daños son exactamente iguales para el que lo recibe directamente como para el que lo recibe indirectamente. Yo creo que es el futuro, es nuestro futuro y ahí debemos invertir. En el pasado ya haremos y solucionaremos las cosas como podamos, pero realmente nuestro futuro está en la educación, en la formación cultural, en la formación de los agresores, en la reeducación y, por supuesto, en nuestros niños y en nuestra juventud. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Lorena. Y tenemos un cuarto de hora casi escaso para el coloquio. Ha habido algunas preguntas en internet, las formulo y con las que hagáis, con las que nos dé tiempo a recoger aquí, hay una ronda de respuestas, si os parece, de la mesa final, para finalizar antes del café y dar paso a la siguiente mesa redonda. Las preguntas por internet, en concreto a Lorena, precisamente, empezando por la ponente última, le preguntan cómo se prueba la violencia psicológica en los procedimientos penales de malos tratos. A José Luis, que si existe coordinación entre los organismos especializados en la atención a las mujeres víctimas de violencia con otros organismos específicos como son los que tienen atribuida la competencia en vivienda. A María Luisa, que qué protección y acompañamiento reciben las mujeres que interponen denuncias desde que se produce esta hasta que se lleva a cabo el juicio rápido o se sustancian los procedimientos penales. Y a Leonor, que qué es lo más importante para una mujer, para que una mujer pueda salir de la situación de maltrato en la que se encuentra. Y si queréis, ¿tiene alguien preguntas que hacer? Estas son las 4 preguntas que hemos recibido por internet, o las 4 primeras, o no sé, las que me han dado. ¿Alguien tiene algo que añadir? Por allí, Luis. Ah. Hola, buenos días. Hola, bueno. Yo quería dirigir una pregunta a Leonor, a nuestra médica.
Quería dirigir una pregunta a la médico de la mesa, porque me ha gustado mucho su intervención y la claridad de su intervención. Yo soy abogada en ejercicio y la mayor parte de mi trabajo profesional va encaminada a la defensa de víctimas de violencia, y me encuentro muchos problemas a la hora de acreditar una situación de habitualidad, que yo creo que el delito de violencia habitual, y ahora al hilo le haré una pregunta a la fiscal, es el gran olvidado en los procedimientos penales. Me encuentro mucha dificultad de probar la situación de habitualidad y creo que no es complicado. La ponencia, las palabras suyas me han confirmado eso. No es difícil de demostrar una situación de habitualidad con un estudio de la vida de salud del médico de cabecera de cada una de las víctimas, pero eso no se hace. Vamos a ser realistas. Está muy bien todo lo que hemos hablado, los derechos de las mujeres, los protocolos, todo eso está muy bien, pero yo eso no me lo encuentro, no me lo estoy encontrando ahora me estoy encontrando muchas más dificultades en todos los aspectos médicos, policiales, fiscales, centros de atención. Mis mujeres hoy están más desprotegidas que las que yo atendía en el año 2000 y 2001 o 2003. Lo siento, es así. Ellas se sienten más desprotegidas y además tienen una sensación de que ellas son las culpables de esta situación, que son unas mentirosas y unas abusonas. Esa es la sensación que hay en las mujeres víctimas hoy, por desgracia. Por eso mi pregunta es si es tan difícil hacer una coordinación con el médico de cabecera, con los médicos forenses de los juzgados, que son al final los informes de los médicos forenses los que valen en un juzgado, para que se pueda realizar un informe médico legal forense de esa víctima, si hay o no esa situación de habitualidad y la relación de causa-efecto fundamental para los procedimientos. No entiendo por qué no hay esa coordinación y si es posible hacerla o no y qué opina la ponente. Y en cuanto a la Fiscalía, yo sí quisiera preguntar cuál es su opinión, porque efectivamente yo creo que los menores son víctimas totalmente invisibles, pero además también no se tienen en cuenta. Cuando nosotros llegamos solicitando una medida de suspensión de un régimen de visita o que no se acuerde nada sobre el tema de los menores, nos encontramos a veces, salvo que la situación que se denuncia sea muy grave y de un riesgo muy evidente, me refiero a que existan realmente lesiones físicas muy graves, no nos encontramos una colaboración ni por parte del juzgado ni por parte de la Fiscalía en cuanto a esa suspensión de régimen de visitas de los menores hasta que no se compruebe que no existe una situación de riesgo, que en una situación de violencia siempre la hay para los menores, pero al menos no una situación de riesgo grave o que se pueda controlar por mecanismos de control de ese régimen de comunicación. Y quiero saber su opinión en cuanto a que se está protegiendo más, entiendo, el derecho del padre a tener esa comunicación con el menor que el derecho del menor a salir de esa situación de violencia, porque muchas órdenes de alejamiento yo no las estoy solicitando y en muchos sitios no se están solicitando para evitar que se adopten medidas civiles que obliguen a la víctima a entregar a los menores a su agresor, porque si se solicitan esas medidas civiles, una suspensión del régimen de visitas de los menores es muy difícil, salvo que exista un informe o informes previos muy exhaustivos y que dé mucho crédito a lo que la mujer está comentando. Quería preguntarle sobre ese tema y sobre otro tema, el tema de las conformidades en los juzgados de violencia y en los temas de violencia. Yo creo que han hecho mucho daño, que están haciendo mucho daño. La gran mayoría de los delitos que se ven en el juzgado de violencia no son delitos de habitualidad. Sin embargo, las situaciones que se denuncian sí son situaciones de habitualidad. A veces las denuncias que se interponen en policía no tienen nada que ver con la sentencia que al final se dicta. Yo creo que nos hemos dejado en el camino con tanta celeridad, con tanta urgencia y con tanta rapidez lo importante que es visualizar esas situaciones de violencia habitual que son las que causan tanto las consecuencias en los menores y las graves lesiones y secuelas en los menores, como el mayor acto de violencia, que es la muerte, que se produce en las situaciones ya más graves, ¿no? Entonces, a ver qué opina. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues vamos a ir respondiendo a las preguntas, si os parece, a lo que ha planteado
la amiga aquí hace un momento, y a las preguntas que teníamos de... ¿Empezáis por el orden que queráis? ¿Empiezo yo? Venga, Leonor. En primer lugar voy a contestar lo que ha preguntado esta, no sé cómo te llamas. Monse. Pues, a ver, los profesionales sanitarios somos muchos en Andalucía y en toda España. La formación en este tema es un tema que está en marcha por la Junta de Andalucía desde el año 2008 a través de una cosa que se llama Red Forma. No sé si has oído hablar. La Red Forma es una red de formación para personal sanitario donde se está formando a todo el personal sanitario, bueno, poco a poco, claro, como una red para aprender la atención a estas mujeres. La atención a estas mujeres, yo he querido mostrar aquí una forma rápida, pero es muy profunda y muy difícil, lo sabemos todos los que estamos ahí, y hay que prepararse mucho. En medicina no se ha preparado nunca nadie, ni en enfermería, ni prácticamente, excepto el trabajo social, dentro de los centros de salud no hay gente preparada. Como digo, desde el año 2008 la Consejería estableció toda esta forma de la red. Esto está haciendo formar a los profesionales para una actuación en la cual se recoja en una historia clínica todo lo que la mujer cuente en primera persona, fundamentalmente, porque no es lo mismo decir me humilla que me escupe por las mañanas. Entonces, en primera persona, yo me levanto y voy y tal, y se recoge todo, desde cuándo empezó a ocurrir, y se recogen en las historias. Se recogen también dos clases de siglas en lo que es su historia de salud. El CMT, que es cuando tenemos el maltrato confirmado, cuando la mujer reconoce que está en una relación de maltrato, o sea, lo confirma ella, no lo confirmamos nosotros, es que ella sabe que eso es una situación anómala. O el ISMT, que es el índice de sospecha, cuando una mujer viene y cuenta cosas por las cuales yo me imagino que ahí hay una relación de violencia contra ella, pero ella no lo puede reconocer todavía. Son dos clases de siglas que se están registrando. Cuando en una historia de salud se recoge el primer episodio, las personas que están ya formadas, no todos los profesionales de la medicina, evidentemente, no te los vas a encontrar de todos los colores como en todos los colectivos, pero se hace una historia desde cuándo empezó y cómo son todas las características, de cómo la mujer viene en ese momento, de su estado anímico, de su estado... Y luego a la semana o a los 15 días se la llama y se le hace una nueva entrevista para completar esa. Además de eso, se le recomienda que cada vez que esté agobiada o que tenga un episodio o que tenga miedo de algo o que se ocurra cualquier cambio, venga. Entonces, todas esas historias están recogidas en fechas diferentes. Si la pide ella para llevarla a una denuncia o si la pide, por supuesto, el campo jurídico desde cualquier parte, están ahí recogidas. Y yo es una de las cosas que utilizo para animarlas a contar, porque cuando ellas salen de la consulta, si luego podemos ver el vídeo, ¿no? Veremos que cuando la mujer sale de la consulta es cuando se da cuenta, cuando ella misma puede reconocer que está en una relación de maltrato, porque de repente lo ha hecho presente. Es como cuando le contamos algo a una amiga y de repente lo vemos de otra manera. Entonces, esta acción de contar es ya terapéutica, como decía José Luis. Entonces, para animarlas a contar, yo le digo, mira, no tienes que denunciar si no quieres, si no es una situación de urgentísima, sino vamos a ir dejando aquí lo que tiene, no sabemos si lo vas a necesitar usar. Y allí está. Es difícil que ellas lo pidan, es difícil que yo lo reconozca, es difícil que lo tengamos todo apuntado, pero digamos que ese es el plan y eso es lo que intentamos llevar a cabo. Creo que eso ayuda un poquito, ¿no? Muy bien, José Luis, si quieres responder tú a lo tuyo. Sí, me alegra mucho que me hayan hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo considero que los técnicos no solo tenemos que atender a las mujeres, sino que trasladar aquellos problemas que nos encontramos y que hacen que a su vez no solo nos encontramos los técnicos, se los encuentran las mujeres, y que son como piedras en el camino. Me refiero a que, a pesar de que tanto en la Ley de Igualdad de Andalucía como en la Ley de Violencia se pone que se refleja que el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género pues es un derecho, ¿no?
Luego, a la hora de las mujeres acceder a este recurso, lo tiene bastante difícil. Me refiero que, por ejemplo, cuando se crean las ayudas, bueno, en primer lugar, y perdón, decir que sí existe coordinación. Yo puedo decirlo desde mi centro provincial, y creo que en el ánimo de todos los que trabajamos en la atención a las víctimas de violencia está el de coordinación, porque hay distintas leyes, es decir, la de violencia de Andalucía, como todos los procedimientos, inciden en que debe de establecerse como premisa fundamental, ¿no? Entonces, yo puedo decir que desde mi provincia y desde el área en el que yo trabajo, del área de trabajo social, es una coordinación permanente, porque claro, cualquier hándicap, problema, dificultad que se encuentran las mujeres puede hacer pues que sea causa de que se vaya incrementando pues su decisión de dar marcha atrás, ¿vale? Porque afrontar una ruptura es muy complicado, incluso en aquellas que son de mutuo acuerdo, y ya al interponer una violencia y echarte encima a toda tu familia, a tus hijos que te acusan de que tú tienes la culpa de haber provocado esta situación, de que estemos fuera de la casa, entonces claro, si la mujer luego va a solicitar, por ejemplo, el alquiler, la subvención del alquiler para una vivienda, y le dicen, sí, pero usted debe de haber satisfecho 3 meses, ¿vale?, del alquiler para poder gestionarle la ayuda, no para cobrarla, para que inicien los trámites, ¿vale? Y aparte, el arrendatario tiene que estar conforme, porque él, claro, pretendemos otro doble objetivo. Entonces, con pretender dobles objetivos, ¿qué hacemos? Fastidiamos a las víctimas, porque el gobierno pretende recaudar que salgan alquileres a la luz. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es lógico y lícito, a ver, pero claro, se está fastidiando a las mujeres, porque si el arrendatario dice, no, mire usted, yo no declaro este alquiler, pues la mujer se encuentra que tiene una casa alquilada, pero que realmente no puede acceder a una vivienda para alquiler, ¿vale? Eso es una piedra en el camino, y esa es una realidad que todos los técnicos lo hemos visto. Y luego, en cuanto al acceso a las viviendas de promoción pública, pues si hay contacto permanente desde mi centro con la empresa pública del Suelo de Andalucía, para ver qué promociones hay, de tanto viviendas sociales como viviendas de promoción pública. Pero me encuentro que se le informa a las mujeres, dirígete a la delegación provincial, y allí presenta la solicitud. Vale, me pongo en contacto con los compañeros y dice, sí, evidentemente para las mujeres víctimas de violencia hay un cupo de vivienda y van a tener prioridad. Pues se hace el sorteo de las viviendas y yo entiendo que esas mujeres van a tener prioridad y se le van a asignar las viviendas. Pues no, resulta que no salen como adjudicatarias y claro, tenemos una reunión, ¿qué ha pasado? Si además se les dice a las mujeres, como sois víctimas, vais a tener prioridad. Pues resulta que en el impreso que se había habilitado no se puso un ítem víctima de violencia de género, ¿vale? Se puso un ítem en una solicitud como familia monoparental, con lo cual formó parte de un grueso de familias que le restaba posibilidad de acceder a la vivienda, ¿vale? Y en el otro, como colectivo vulnerable. Entonces, como colectivo vulnerable, sí, habían apartado, entre comillas, palabra que decimos en esta tierra, 2 viviendas, pero claro, 2 viviendas no respondía a la demanda que habían hecho las mujeres, con lo cual, ¿qué se genera? Pues si los técnicos decimos, sí, hay ayuda, sí, dirígete allí, tal, luego la mujer nos viene diciendo, nada de lo que me has dicho es cierto. Allí no me han adjudicado la vivienda, y encima esto me habían dicho que tenía posibilidad y no he salido como adjudicado. Entonces, claro, el sentimiento de rabia y de impotencia que tenemos los técnicos a veces, claro, porque a todo esto se publicita y las mujeres van a tener derecho a ayudas económicas, que por cierto es de lo poco que queda, a vivienda, a cursos de formación, a tal y a cual, y claro, con los dichosos recortes todo está viniendo abajo, con lo cual, claro, generamos las expectativas. En el programa Cualifica había 20 plazas, ya solo hay 15. Más dificultad todavía, por ejemplo en Granada, que solo hay un curso. Entonces, tendríamos que ver cómo que se movilizan y se crean, es decir, el camino para que las mujeres accedan a todos los recursos. Pero luego, a ver, yo creo que tendríamos que hilar más fino y es fundamental reunirse y decir, por favor, en los impresos de solicitud de las viviendas pongan un ítem víctima de violencia de género. Que eso clarifique al funcionario que lo coja, que esa solicitud tiene que ir a un cupo aparte, para que así realmente esas mujeres tengan el derecho de acceder a una vivienda. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues María Luisa o Lorena.
Yo querría contestarle a ella. Existe un protocolo para los cuerpos y fuerzas de seguridad donde especifica que a la hora de tomar la comparecencia y la denuncia hay que hacer una historia de esa situación. ¿Qué ocurre? Que como en todos los colectivos hay gente que estemos más sensibilizados y gente que no. Yo creo que todas las personas que estamos aquí, que dependemos de distintas instituciones y de distintos organismos, tenemos una cosa muy clara. En violencia no hay que hacer las cosas, es cómo hacemos las cosas. Un poco es al hilo de lo que José Luis estaba diciendo. Si yo no me implico y pongo la casilla de víctima de violencia, no le voy a dar una casa. Y si esa mujer, ¿cómo acredita que es víctima de violencia? Lo acredita o con una medida cautelar de alejamiento o bien con un informe del Ministerio Fiscal. Punto. La etiqueta de víctima no te la da otra cosa. Luego, en cuanto a lo que es la protección después de la denuncia, la fiscal ha hablado de una valoración de riesgo. Cada vez que se hace una denuncia hay que, con la mujer, hacer una entrevista que está tasada, donde te va a dar un nivel de riesgo de esa víctima. Si es extremo, me obliga policialmente a entrevistarme con la víctima a las 72 horas. Si es alto, a la semana, medio al mes, bajo o no apreciado a los 2 meses. Eso es lo que está tasado por orden ministerial, pero evidentemente una vez que la mujer viene a dependencias policiales, le vamos a facilitar una tarjeta, le vamos a decir cómo y cuándo puede llamarnos, le vamos a decir qué consejos de autoprotección puede dar, qué cosas puede volver a denunciar, qué cosas no debe de denunciar y, en definitiva, cómo se puede sentir acompañado. Porque la actuación policial no es solamente la denuncia, es el acompañamiento posterior. Yo llevo trabajando 10 años en violencia en Sevilla y, curiosamente, el expediente número 1, o sea, del año 2002, yo sigo teniendo contacto con esa mujer, porque es mía y sigo teniendo contacto con esa mujer. A la mujer hay que ayudarla. Es el ejemplo del bonsái que habla Miguel Lorente, ¿no? La relación que se produce entre un agresor y una víctima es la misma relación que se produce entre un árbol y un jardinero. Lo va cortando una ramita, le va echando agua, lo atrofia. Todo el mundo pensamos que cuando esa mujer pone una denuncia, ese bonsái que hemos plantado en un jardín puede andar solo. No. Ese bonsái va a necesitar mucha ayuda y va a depender mucho de los profesionales que estemos alrededor de la mujer. Prácticamente es la contestación, ¿no? Monse, me voy a dirigir a ti, la primera. Yo no soy tan pesimista como tú. Mira, yo pienso que las víctimas de violencia de género, frente a lo que a mí me pareció inicialmente un optimismo desmesurado con las medidas que se iban adoptando, quizá ahora seamos más realistas. Y eso, claro, el realismo nos lleva a saber que no todo se ha hecho y que muchas cosas no funcionan. Pero yo no creo que las mujeres estén peor. Y a mí me gustaría transmitir ese mensaje. Yo creo que las mujeres están mejor. Lo que sucede es que no hemos conseguido todo y bueno, eso también nos debe animar para luchar y a ti te veo muy luchadora, con lo cual, pues nada. En lo que respecta a los juicios rápidos, estoy de acuerdo contigo en parte y te digo por qué. Yo al principio era una detractora totalmente de la justicia rápida, pero me han ido convenciendo y te voy a decir por qué. Me han ido convenciendo y más en la violencia de género. Hay un punto que para mí no nos debemos olvidar y es precisamente que de acuerdo que se está llegando a conformidades en temas puntuales de esa violencia de género, la agresión del momento, o que tengo un catarro, la coacción, la amenaza, etcétera. Pero con ello sí es verdad que estamos separando pues todo lo que hay detrás, estamos viendo como una punta de iceberg realmente. Bien, yo creo que si condenamos, aunque sea por ese hecho, y lo que estamos consiguiendo es condenar por ese hecho, ganamos, a mi modo de ver, una pequeña ventaja respecto al agresor, cual es que evitemos que la víctima se nos pueda retractar en el curso del procedimiento. Con ello, ¿qué es? No es el éxito 100%, y no nos engañemos, no lo es, pero tampoco excluye la posibilidad de estudio de una violencia habitual. Podemos ir a la guardia con una conformidad del hecho puntual y seguir y continuar el procedimiento para investigar una violencia habitual. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, yo vengo de Cádiz y en Cádiz hay sitios, hay una unidad para toda la provincia de Cádiz. Se está tardando más, antes eran 6 meses, yo creo que ahora está cerca del año. Los jueces se niegan a que tú solicites una pericial porque es que va en contra de todos los principios. O sea, ¿cómo vamos a tener una mujer
un año para que la valoren un año después de que ha denunciado un hecho. Es que eso es ridículo. Entonces, claro, realmente ahí nos estamos conformando, pero es que conformando en todos los sentidos, conformando con el 801, con todo, pero realmente es lo que yo creo que de beneficioso tiene conseguir con celeridad al menos una condena. Y si ya tenemos 2 o tenemos alguna más, por lo menos ya tenemos acreditado la habitual la siguiente vez. Y por lo menos ya tenemos algo más contra él. Porque de la otra forma me parece a mí que de momento las cosas no van por ahí. Y luego el tema de los menores. Es verdad que hay posturas muy conservacionistas aún en materia de suspensión del régimen de visitas. Existe también ese criterio, no tanto derivado de la actuación judicial ni fiscal, de conservación de la unión biológica, ¿no? De que esa ruptura, ojo, cuidado que no podemos, siempre vale mejor un mal padre que no un padre diferente, ¿no? Claro, eso era bueno para otras cosas, pero se ha trasplantado también al terreno de la violencia. Entonces, claro, yo creo que los jueces, en este caso, que son los que deciden, nosotros somos los que pedimos y vosotros también, realmente tenemos muy pocos mimbres para solicitarlo, porque muchas veces son las sospechas y el olfato. Pero es que con el olfato yo comprendo que es una decisión fuerte. No todas las situaciones de violencia deben llevar aparejadas las mismas consecuencias. No es lo mismo alguien que amenaza por un 171, ¿no?, que quien amenaza gravemente, quien lesiona a su mujer gravemente, quien ha lesionado muchas veces, no es igual. ¿De qué nos servimos nosotros para ayudar? Si es que pasa lo mismo con las unidades de valoración. Los equipos psicosociales están saturados. Incluso, bueno, en el terreno civil ordinario ya son previo pago de las partes, salvo que lo solicite el Ministerio Fiscal o lo considere necesario el juez. Pero sabrán las partes si es necesario o no. Entonces, claro, no se puede vincular la justicia al dinero tampoco. Y lógicamente, los que van a saber y nos van a decir en qué medida, cómo, cuándo, de qué manera y de qué forma se puede llevar ese régimen de visitas, desde luego, yo creo que son otros técnicos diferentes. Y eludir esa cuestión a mí no me parece sabia en el terreno de la decisión y ello llevará a que se adopten las resoluciones muchas veces no ajustadas a las necesidades de esa mujer. Luego, la pregunta de cómo se acredita el tratamiento psicológico, siempre complejo, muy complejo, porque el daño psicológico siempre tendría que haber una buena pericial, por especialistas. Seguramente eso, Leonor, conozca más indicios en el que se deja huella el daño psicológico, ¿no?, o el maltrato psicológico. Nosotros, desde el punto de vista, digamos, separado del campo de la medicina o del campo de los trabajadores sociales o de la psicología, utilizamos siempre la reiteración delictiva o la existencia de una persistencia en las conductas vejatorias para acreditar que existe un maltrato psicológico. Lógicamente, si se ha producido la realización durante la vida matrimonial, pensemos, de 20 años, de relaciones sexuales totalmente forzadas, atípicas, con vejaciones, sometimiento a actos de bajar la cabeza cuando va uno andando con la calle, sacarte desnudo a la terraza, meterte la cabeza en el váter, etcétera, etcétera, no cabe duda y es innegable para todos nosotros que existe un maltrato psicológico parejo a lo que es el acto de coactivo o al acto de daño físico, es evidente. Claro, es lo que tenemos nosotros, digamos, desde nuestra esfera profesional. Lo que necesitamos complemento siempre los profesionales, que lógicamente ese maltrato deja una huella, que es los rasgos que deja después de que se ha producido ese suceso y que son precisamente ellos los que nos tienen que decir que existe y nos sirven para acreditar ese maltrato psicológico. Pues estamos totalmente fuera de tiempo. José Luis había pedido un minuto, pero tiene que ser un minuto. Es que no da tiempo a tomar el café a la menos cuarto. Tenía que empezar la ponencia, creo, de Maite, ¿no? Va a ser medio. Igual que soy crítico que con las cosas que veo que con las dificultades que se encuentran las mujeres y que creo que bueno que se pueden poner los medios como para superarlas,
También quiero, al hilo de un comentario que ha hecho María Luisa con respecto a cuando se produce una muerte, que la atención que se les presta a los hijos de esas víctimas, ¿no? Pues desde el Instituto Andaluz de la Mujer, a ver que siempre desde los diferentes centros nos ponemos en contacto con la familia para ofrecer apoyo psicológico, tanto a la madre como a las hermanas como a los menores. Es decir, que no se dejan desprotegidos en ese sentido. Y es más, el Instituto ahora mismo apuesta por atender a las chicas más jóvenes, a las menores jóvenes que tienen pareja y que bueno, y que están siempre siendo coaccionadas y maltratadas psicológicamente, pues a través de lo que ha comentado Leonor, a través de las redes sociales, a través, en fin, porque bueno, la labor de prevención consideramos que es lo fundamental. Y ya está, muchas gracias. Bueno, pues tenemos 5 minutos para tomar el café y volvemos otra vez al salón. Carlos, mira,